Ahora empezamos. Bueno, entonces, el concepto general de la ergonomía es el estudio cuantitativo y cualitativo de las condiciones de trabajo de la empresa en donde una persona, ¿sí?, se encuentra trabajando, ¿sí?, que tiene por objeto el establecimiento de técnicas contundentes a una mejora de la productividad de esa persona y de la integración del trabajo de los productos directos. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que muchas veces uno, cuando está o se encuentra en su ámbito laboral, ¿sí?, muchas veces las condiciones, ya sea ambientales, las condiciones térmicas, las condiciones de la luminosidad, ¿verdad? Muchas veces no son óptimas esas condiciones. O inclusive también las condiciones o los elementos que uno utiliza para hacer su trabajo. Por ejemplo, herramientas, computadoras, o cualquier otro tipo de dispositivo que utiliza para su trabajo. Muchas veces este conjunto o estos factores influyen en el trabajo o en el rendimiento del trabajador. Y evidentemente pueden influir de forma positiva como de forma negativa. En la mayoría de los casos influye de forma negativa. ¿Sí? ¿Qué pasa? El trabajador sale estresado, sale nervioso, sale con dolores, ¿sí?, sobre todo dolores cervicales, ¿sí?, de la cabeza y del cuello, dolores de espalda, dolores de cintura, dolor en el hombro, en el codo, en la muñeca, en la cadera, en la rodilla o en el tobillo, en varias zonas del cuerpo, ¿sí? Y evidentemente, al día siguiente, cuando este trabajador se presente en su lugar de trabajo, su rendimiento, ¿qué va a pasar? Va a disminuir. Y evidentemente, al disminuir el rendimiento del trabajador, la producción en el trabajo también va a disminuir. Entonces, todas estas condiciones de trabajo influyen en el rendimiento del trabajador, ¿sí? Acá, por ejemplo, ergos significa trabajo o actividad y nomos, principios o normas, ¿sí? Principios o normas que deben ser aplicadas para un buen rendimiento del trabajador. ¿Se entendió bien aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entendió bien? Sí, se Sí, se entendió bien. entendió bien, profe. Ok. Entonces, el objetivo de la ergonomía es alcanzar la mejor calidad de vida en la interacción hombre y máquina. Evidentemente se utiliza algún tipo de máquina, una computadora, o una máquina industrial, o una pala, o un martillo, o una escoba, o lo que sea. Se busca incrementar el bienestar del usuario, o sea, el bienestar del trabajador, adaptándolo a los requerimientos funcionales, reduciendo los riesgos. ¿Cuáles van a ser los riesgos? Las lesiones que puede sufrir este trabajador y aumentando la eficacia de producción. Evidentemente, al reducir los riesgos que puede sufrir este paciente, este trabajador, evidentemente va a disminuir o va a aumentar la eficacia de trabajo. Entonces, entre los objetivos de la ergonomía tenemos calidad de vida, bienestar o salud, producción, seguridad. Ahí veo, por ejemplo, Osvaldo que tiene un dispositivo de seguridad por la cabeza, tiene su casco protector, ¿verdad? Organización del trabajo, condiciones materiales y contenidos del trabajo. Entonces, si nosotros mezclamos, ¿sí?, todos estos objetivos y cumplimos cada uno de estos objetivos, evidentemente va a aumentar la eficacia del trabajador. ¿Qué sé yo? Si una persona o si un trabajador tiene que alzar constantemente objetos pesados, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería que agarre bien ese objeto pesado, ¿sí? Y segundo,
que trate de utilizar una faja estabilizadora. ¿Sí? Porque esa faja lo que va a hacer va a estabilizar la columna cuando el trabajador alce objetos pesados. Evidentemente, si alza de forma incorrecta o no utiliza una faja o un protector, eso va a producir una alteración en la columna vertebral y esa alteración va a producir los síntomas, que son dolor, inflamación, ¿sí? Y demás cosas. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entendió bien? Antes de pasar ya a este concepto. ¿Se entendió bien el concepto de ergonomía? Sí, se Sí, entendió bien. profesor. Bueno, perfecto. A mí me pasó algo similar, profe. Yo en Te Navidad escucho. estuvimos preparando cajas navideñas, así con Sí, cajas grandes. sí, Y en algunos momentos me imagino, ¿verdad? Que alcé mal las cajas y sí. tuve una lesión del manguito rotador del hombro. Estoy Ah, con tendinitis ahora. desde diciembre del año pasado. Sí, del año pasado. Sí, y Sin eso, darme cuenta, tenía dolores. Yo pensé que era por la carga de trabajo nada más y no le sí, hice tanto caso hasta sí. que después empecé a ir al gimnasio otra vez y ahí ya no soportaba el dolor y ya no se me pasaba con ningún calmante muscular y ahí me mandé a ver y había sido hace rato y ya estaba lesionado. ¿Te hiciste ver con un médico? Sí, sí me hice la primera una radiografía y no Sí, salió nada de fisura en los huesos, pero después me sí. hice la Ecografía. ecografía de las partes blandas y ahí salió que sí, en las partes blandas. Y es que es tendinitis del Y manguito ahí salió rotador. que sí, Ah, ¿y te estás tratando ya eso? sí, estoy con fisioterapia. Perfecto. ¿Y qué tal ahora? ¿Te sentís mucho mejor? Sí, ya los dolores disminuyeron porque el dolor me llegaba por el cuello y hasta ya Sí. por la mitad del brazo. Ah, ya. Bueno, y ahora, entonces, con el desarrollo de las clases, vas a ir viendo cómo es la postura o la Sí, forma justamente. correcta de alzar Las un objeto posturas, pesado, sí, ¿verdad? A ver, José, ¿vos a qué te claro. dedicas, José? ¿Qué haces? Yo soy guardia de seguridad en astillero. Ah, guardia. ¿Y solés también, qué sé yo, alzar cosas pesadas, trasladar de un lado a otro? ¿Qué tipo de actividad haces? Suelo utilizar palas generalmente. Pala. ¿Y te generan dolores? ¿Alguna vez te generó dolor o no? No, por suerte. La maquinaria es la que trabaja. Yo me siento nomás. Y bueno, está perfecto entonces. Bueno, a ver, Marlene, ¿alguna experiencia que quieras contar? ¿Tuya? ¿No hay nada? Profe, yo suelo tener mucho dolor de cuello porque enfrente de la máquina suelo levantar la mirada prácticamente por el aparato que utilizo. ¿En la computadora? No, y sí, la computadora está arriba y nosotros colocamos, o sea, autopartes en la máquina y tenés que Y mirar hacer así arriba, constantemente hacer este movimiento. sí, Ah, sí, para ver si se aprueba o no. ya entiendo, ya. Y sí, ven cómo ese tipo de cosas pueden generar alteraciones en el cuerpo. Y esta alteración evidentemente provoca los dolores y evidentemente altera el rendimiento de ustedes. ¿Verdad? En el caso tuyo, Marlene, por ejemplo, me imagino que estará alterando en tu rendimiento, ¿verdad? Porque tenés que Sí, estar, llega un momento en donde ya no, no tipo que puedes. tenés que mirar hacia abajo, te cansa demasiado. Exactamente, sí. Y los mismos Schiller, que fue lo que hizo, ¿verdad? Gracias a Dios, Osvaldo es, más bien su trabajo es como un patrón. Es como el jefe ahí en su trabajo, ¿verdad? Él le ve a la máquina nomás ya trabajar. Así que, bueno, estamos entonces, perfecto. Eh, en silencio. Ahí. Ok. Entonces, la higiene postural. ¿A qué se refiere con higiene postural? La higiene postural es la educación de la postura. Nosotros los seres humanos, ¿sí? Adquirimos posturas tanto parado, sentado y acostado, ¿sí? Entonces hay unos principios posturales que se deben cumplir para
que estos principios, si se cumplen de forma correcta, no va a producir alteraciones de la postura y por ende no va a producir molestias, dolores. Entonces, acá por ejemplo nosotros podemos ver que las causas de dolor de espalda, ¿sí? ¿Sí? Ya sea espalda alta o espalda baja. Espalda alta la hablamos nosotros a la región cervical, que es el cuello, ¿sí? La región dorsal es donde se encuentra la escápula, o que vulgarmente se le dice la paleta, así que se encuentran por detrás en la espalda. Y luego tenemos la zona o la región baja, que es la zona lumbar, ¿sí? Entonces, acá tenemos nosotros que pueden ser hábitos de vida no saludables, alcohol, ¿sí? El consumo de tabaco, ¿sí? Tanto el alcohol como el consumo de tabaco aumenta en la producción de toxinas, disminuye la oxigenación de esa zona y esto produce un riesgo en el disco intervertebral. Vamos a hablar, nosotros más adelante vamos a hablar un poquito de la anatomía de la columna vertebral y yo le voy a explicar lo que es el disco intervertebral. No sé si alguien sabe lo que es el disco intervertebral. Marlene, José. Ni idea. Ni idea. No, profe. ¿No? Shirley, ¿vos sabés lo que es el disco intervertebral? Shirley, ¿sabes lo que es el disco intervertebral? Creo que no. Bueno, vamos a hablar nosotros de eso, de la columna vertebral, y vamos a ver que se pueden producir algunos ciertos tipos de alteraciones en el disco intervertebral, y esto va a producir dolor, va a producir molestia. Causa del dolor de espalda. Entre todas las causas, o entre las más frecuentes, es la pérdida de flexibilidad. Flexibilidad, ¿qué quiere decir? El movimiento que genera o que se genera. Por ejemplo, la cabeza y cuello hace este movimiento, hace este movimiento y hace este movimiento. ¿Sí? Esto se llama flexión de cabeza y cuello. Esto se llama extensión de cabeza y cuello. Esto se llama inclinación hacia la derecha, inclinación hacia la izquierda, rotación hacia la derecha y rotación hacia la izquierda. Evidentemente, si las estructuras que se encuentran en la cabeza y cuello, como ser músculos, tendones o ligamentos, si eso pierde flexibilidad, movimiento, evidentemente eso va a alterar la columna vertebral, va a alterar el movimiento normal de la columna vertebral. ¿Y qué va a producir eso? Va a producir los síntomas: dolor, contractura, ¿sí? La edad también influye bastante en la flexibilidad. Nosotros, al ir creciendo, ¿sí? Y a partir de los 35, 40 para arriba, ¿qué pasa? Biológicamente, nuestra flexibilidad se va perdiendo, va disminuyendo la flexibilidad, que es un proceso biológico normal. Evidentemente, al perder la flexibilidad, uno va a ser más propenso a que sufra lesiones, ¿sí? Por eso las personas jóvenes, adolescentes o los niños, ¿verdad? Raras veces tienen lesiones o muchas lesiones. Generalmente la persona adulta o mayor, generalmente son las que presentan de forma constante lesiones, ¿sí? Entonces eso tiene que ver la flexibilidad. Chicos, si ustedes no entienden algo que yo estoy diciendo, pregunten, no se callen, por favor, ¿sí? A mí me encanta que participen y que pregunten. Yo quiero que me pregunten. Para eso estoy yo acá, para sacarles las dudas. Osteoporosis. La osteoporosis es el hueso, nuestros huesos, tiene una densidad ósea. Densidad ósea es la fuerza o la dureza del hueso. La osteoporosis es cuando esa densidad
o esa fuerza o la dureza del hueso disminuye. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo, ¿verdad? Con mis 18 años que tengo yo, ¿verdad? Si a mí me golpean, ¿qué va a pasar? Es difícil que yo sufra algún tipo de fractura, pero en cambio, aquellas personas que tienen 40 o la menopausia en las mujeres a partir de los 40, 50, 60 años, su fuerza o la dureza del cuerpo, de los huesos disminuye. Entonces, cualquier golpe genera fracturas, generan fisuras de los huesos, ¿sí? O cualquier movimiento brusco puede producir una lesión. Entonces, eso es la osteoporosis. Luego tenemos la obesidad. ¿Qué pasa? La obesidad generalmente es un aumento de la masa de la cavidad abdominal. O sea, la panza que pasa aumenta de tamaño, ¿sí? Es en donde generalmente aumenta el tamaño en la cavidad abdominal o en la panza. Entonces, ¿qué va a pasar? Al aumentar la cavidad abdominal, eso va a hacer que la curvatura, ahora cuando hablemos de la columna, hay una curvatura que se llama curvatura lumbar, la zona baja de la espalda. Hay una curvatura, ¿sí? Esta es la curvatura, sí. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos acá la cavidad abdominal y esto aumenta, hace esto, ¿qué va a pasar con la curvatura? La curvatura también va a aumentar. Y al aumentar esa curvatura lumbar, produce los dolores lumbares. Por eso, las mujeres cuando están en el periodo de embarazo y cuando su cavidad abdominal aumenta, ¿cuál es el síntoma que presenta? Ay, me duele mi cintura. No sé si alguien acá, Marlene o Shirley, ya tienen hijos o no, ya pasaron por esa etapa. No, profe, ¿No? ¿Marlene tampoco? no. No, profe, no. Ok, bueno, entonces cuando llegue, a Osvaldo no le puedo preguntar eso. Entonces, Marlene y Shirley, cuando llegue ese momento, ¿sí? Al aumentar la cavidad abdominal, por la presencia del feto, del niño, eso le va a generar a ustedes dolores de cintura, que es normal. ¿Por qué? Porque va a aumentar la curvatura lumbar y el aumento de esa curvatura va a generar una mayor compresión en la zona lumbar y eso va a producir dolor, va a producir contractura. ¿Se entendió bien? Los dolores menstruales, lo que, profe, me hacen mucho dolor. También los dolores menstruales Sí, generalmente se produce porque se producen espasmos musculares a nivel del aparato reproductor femenino, ¿verdad? Que sería el ovario, la trompa de falopio. Entonces, cuando eso se produce una contracción, los músculos, tanto de la cavidad abdominal como de la espalda, se contracturan y eso te genera esos dolores. Por eso uno toma, ¿cómo se llama ese remedio? antiespasmódico. Antiespasmódico, exactamente. Así mismo. Por ejemplo, el En mi Sertal. caso, por ejemplo, profe, yo solamente tengo un ovario. Entonces los dolores son más intensos. Ah, ya, ya, ya. Y sí, evidentemente sí, los síntomas se van a agravar ahí. Y ahí lo que vos podés hacer cuando estás en ese momento, tratar de ponerte bolsa de agua caliente. Sí, Eso te va a relajar el siempre me músculo. pasa. Sí, eso te va a relajar el músculo y por ende te va a relajar los síntomas. El dolor va a ir disminuyendo. Hay mujeres Da que... mucho dolor de cintura y de cadera. Exactamente. Y hay mujeres que le hace peor que eso. Le irrita, ¿verdad? Se ponen pirebaí, están de mal humor. Todo un tema, ¿verdad? Pero eso es normal, profe. Sí, ya sé. Bueno, Algunos no necesariamente están en su periodo y están pireos ahí todo el tiempo. exactamente. Y con eso nosotros tenemos que lidiar, Osvaldo. ¿Qué vamos a hacer? Ahí ya puedo. Sí, Bueno, vamos a sí. continuar. ¿Se entendió bien esto? Pérdida de flexibilidad, osteoporosis, obesidad, embarazo. ¿Se entendió bien eso? Sí, profe, Sí, se entendió profe. bien. Perfecto. Otras causas de dolores de espalda puede ser, por ejemplo, un traumatismo. Hay dos tipos de traumatismo. Traumatismo quiere decir
golpe. Hay un traumatismo que se llama traumatismo directo y hay otro traumatismo que se llama traumatismo indirecto. El directo es cuando, por ejemplo, te golpeas con algún objeto duro o por si alguien te pega con un palo o te pega con el puño en la mano. Eso se llama traumatismo directo. Y el traumatismo indirecto es, por ejemplo, cuando alzas un objeto pesado, involuntariamente te golpeas la cintura, por ejemplo. Eso es un traumatismo indirecto. Entonces, todo trauma o todo traumatismo evidentemente va a producir una contusión, un golpe en la zona, ¿sí? Y eso va a producir inflamación, va a producir dolor, va a producir molestia y demás cosas. Eso es traumatismo. Y acá tenemos, ¿verdad? Lo que realmente, creo que yo me incluyo, que es vida sedentaria, falta de ejercicio físico. ¿Y esto a qué conlleva? A una pérdida de la fuerza y a una pérdida de la elasticidad. Evidentemente, si vos tenés una vida sedentaria, todo el día estás sentado, todo el día estás acostado, no haces ningún tipo de actividad física, evidentemente, tus músculos, tus articulaciones van a perder fuerza y van a perder elasticidad. Y vos si haces algún tipo de movimiento en el trabajo, ¿verdad? Eso va a producir alteraciones en el trabajo. Por eso es muy importante no tener una vida sedentaria, tener una buena alimentación, ¿verdad? Con todos los nutrientes, ya sea proteína, azúcares, ácidos grasos, ¿sí? Comer muchos vegetales y realizar ejercicio físico, por lo menos 30 minutitos diarios. Postura sedente durante mucho tiempo. Acá está lo que dijo Marlene, ¿sí? La postura que Marlene adopta en su trabajo. Ella está parada viendo los elementos que tiene que ir armando y alzar la cabeza, alzar la cabeza, alzar la cabeza. Imagínate estar por lo menos 6 a 8 horas haciendo ese tipo de movimiento. Eso evidentemente te va a llevar a una lesión, ¿verdad? Flexo extensión repetida de la columna, que es lo que hace Marlene. Marlene hace esto. Está así, está así, está así. Esto se llama extensión. Llevar la cabeza hacia atrás se llama extensión. Y llevar la cabeza hacia abajo se llama flexión. Y ella está constantemente así, de forma repetida. Evidentemente, eso va a generar una tensión en la zona cervical y esa tensión va a producir dolor, contractura muscular. Torsión o rotación de la columna, ¿sí? ¿Qué sé yo? Sí, al movimiento que está realizando Marlene en su trabajo, aparte de estar en esta posición, ella tiene que hacer movimiento de torsión para agarrar un objeto. Eso también va a alterar en la columna vertebral y va a producir dolor. Malos hábitos posturales, posturas estáticas y dinámicas, o sea, qué sé yo, estar en una computadora todo el tiempo así y que la pantalla esté por encima de tu visual y vos estés constantemente así, ¿qué va a pasar con tu cuello? Va a estar constantemente así. Eso generalmente va a producir una alteración aquí y te va a producir dolor. Alteración del equilibrio muscular. O sea, el equilibrio muscular va muy de la mano con la flexibilidad, Alteración de patología de la postura corporal. Vamos a hablar nosotros también de lo que es una hipercifosis, lo que es una hiperlordosis y lo que es una hipercifosis, una hiperlordosis, una escoliosis, ¿sí? Cuando hablemos de columna, yo le voy a explicar bien eso. Y esas alteraciones que uno ya puede o que ya presenta en la columna vertebral va a llevar a que uno se lesione de forma más rápida o más temprana. Acá, por ejemplo, tenemos hiperlordosis, hipercifosis, escoliosis, ¿sí? Vamos a hablar nosotros de esto también cuando hablemos de columna. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno. Entonces, atiendan bien un ratito. Como ya falta